Bueno, desde anoche que conocimos el nombre de José Manuel Restrepo como nuevo ministro de Hacienda, la gente se preguntaba qué irá a plantear, cuál será su principal parámetro y su principal derrotero para tratar de sacar adelante esta reforma tributaria. Y esencialmente aquí tendría que tener tres objetivos el nuevo ministro de Hacienda. El primero, conseguir un monto de recursos razonable para poder atender dos cosas, para poder garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas por una parte, es decir, reducir el déficit fiscal y tratar de que no siga creciendo la deuda pública, pero por otra parte dejar unos recursos también para poder atender la crisis social, para volver permanentes algunas de las ayudas que se han dado por el momento en medio de la pandemia. Ese monto es una de las variables clave. La segunda es que esos recursos no se vayan a recoger generando las sensibilidades políticas y las sensibilidades en la población que generaron los anuncios de la primera reforma tributaria o del proyecto de reforma tributaria del gobierno de días pasados. Pero lo tercero, que sea una reforma sencilla, fácil de pasar, que esto no se vuelva una negociación política eterna, entre otras cosas, porque si el gobierno está debilitado políticamente y abre muchos flancos de negociación, de ahí puede salir cualquier cosa como si fuera una caja de Pandora. Y en ese contexto ustedes han oído las declaraciones de él en dos o tres grandes lineamientos. El primero, no se va a afectar a la clase media y esencialmente ahí menciona de manera muy importante, no ampliar la base del IVA, no ampliar la base del impuesto de renta de personas naturales, no bajar el umbral a partir del cual se está cobrando el impuesto de renta en personas naturales. Los dos pilares centrales del proyecto de reforma anterior desaparecen. Número dos, dice cosas que son interesantes para la opinión pública, como por ejemplo que en este momento no se van a comprar aviones de guerra y en ese contexto se van a liberar necesidades de recursos, algo que la gente estaba también esperando. Pero número tres, ha dicho que quizás el monto que está persiguiendo es de unos 14 billones de pesos. Esos 14 billones de pesos pueden servir más o menos para atender la sostenibilidad fiscal, más o menos como para pasar el año apenas, como para evitar que nos quiten el grado de inversión las calificadoras internacionales y puede medio tapar algunos de los huecos de la política social. No es el óptimo estaría alrededor de 20 billones de pesos, pero 14 billones es una meta que se ha considerado razonable por parte del ministro de Hacienda. Y ha dicho además que está dispuesto a negociar, a sentarse y negociar. Obviamente, insisto yo, si abre muchos frentes de negociación, esto no se acaba nunca y termina esto en una caja de Pandora y el gobierno más debilitado de lo que estaba. Por eso me parece interesante comparar dos posiciones que ideológicamente debería estar en las antípodas, pero que desde el punto de vista de esta coyuntura no lo están tanto. La de los empresarios representada en la ANDI, y la de Gustavo Petro, el jefe de la oposición más contraria a la posición del gobierno. Y hay que recordar que lo que ha dicho la ANDI hasta el momento es lo siguiente, que se podrían recoger más o menos 13 billones de pesos, más o menos lo que está buscando el gobierno, si se aplaza la reducción de la tasa del impuesto de renta a las empresas que estaba prevista, si se aplaza también la posibilidad de descontar el 50% de lo que las empresas pagan en ICA del impuesto de renta, del descuento del impuesto de renta de lo que pagan en ICA del 50%, si esas dos cosas se aplazan y si se fija o se prorroga el impuesto más bien al patrimonio para personas que tengan un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos. La ANDI calcula que esas tres medidas deben dar más o menos 13 billones de pesos. Sería algo simple, sería algo sencillo, no cambiaría muchas cosas adicionales y le generaría rápidamente al gobierno un acuerdo, porque los dolientes son las empresas y las empresas son las que están ofreciendo esta posibilidad. ¿Qué dice Gustavo Petro? De manera sorprendente, hasta hace unas horas tenía sobre la mesa una propuesta, dijo, deroguen la reforma del año 2019 y ahí nos sentamos a ajustar unas cosas y yo apoyo esa iniciativa. Esa derogatoria significaría acercarse a la ANDI en el sentido de dejar de lado las gabelas que están previstas para las empresas, por ejemplo, el 50% de descuento de lo que se paga en ICA, descontarlo del impuesto de renta, o por ejemplo, esa reducción gradual de la tasa de renta. Hasta allí se parecen las dos propuestas de manera increíble, aunque a ustedes les parezca extraordinario.
pero empieza a haber ciertos bemoles cuando uno considera algunas de las cosas adicionales que tenía esa reforma o que tiene esa reforma del año 2019. Una de ellas, la devolución del IVA. Si se deroga esa reforma, pues se deroga la devolución del IVA. Por supuesto, habría que pasar nuevamente a la devolución del IVA, pero para que vean ustedes lo que trae esa reforma dentro. Pero fuera de eso, esa reforma también subió la tasa de impuesto con el régimen simple. Si se deroga esa reforma, se cae esa tasa de impuesto nuevamente, se baja y se reduce el recaudo. De todas maneras, parecería que no son distantes las posiciones de los empresarios y de Gustavo Petro, para que vean ustedes, no porque ninguna de las dos tenga que ser parámetro, pero lo que sí parece ser cierto es que si ese es el espectro ideológico en el que nos estamos moviendo, no debe ser tan difícil para el ministro de Hacienda sacar una reforma de unos 13, 14, 15 billones más o menos, que dejaría a medias la política social, pero algo es algo, y que dejaría medio intranquilas a las calificadoras de riesgo, pero algo es algo, con unos parámetros simples. Pero se necesita rapidez, no abrir muchos frentes de negociación y tener esto listo rapidito, ojalá.